Lucas, vamos a continuar. Y los juniors, no tenemos maestra hoy, es que los juniors se van a quedar aquí. Lucas, capítulo... No les he dado el capítulo, ¿verdad? Ya deben de saber. Capítulo 6. Y vamos a mirar el versículo 41 al 45. Y esta es una continuación este es el número 2. Bluetooth disconnected. Bluetooth pairing. El carácter de los hijos del reino de Dios. Este es el número 2. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Oremos, hermanos. Padre amado, en esta mañana te damos muchas gracias por traernos a este lugar, Señor. Esta es casa de oración. Este es un lugar donde te adoramos, te bendecimos, te damos gracias. Es un lugar donde escuchamos tu palabra y pedimos que sea el Espíritu Santo quien hable en nuestros corazones, corazones de los oyentes, corazones de nuestros amigos, visitantes, Señor, que ellos también puedan en esta mañana, puede ser su día donde hacen una decisión para entrar al reino de los cielos, Señor. Te damos gracias, oh Padre, y pedimos que nuevamente tú hables a nuestros corazones. En tu nombre, Jesús. Y todos dicen, pueden sentarse, hermanos. Cuando nosotros examinamos la palabra de Dios y miramos el cristianismo bíblico y el cristianismo de hoy en día, hablando en términos generales, creo que nosotros nos quedamos cortos, hermanos, cuando miramos realmente el cristianismo bíblico y lo que se hace hoy en día, porque el hombre tiende por implementar sus métodos, sus estrategias y en muchas ocasiones esos métodos, esas estrategias lo desvían a la gente del verdadero propósito que Dios tiene para la iglesia. Amén. Y es por eso que la iglesia, para ser una iglesia bíblica, una iglesia conforme al corazón de Dios, nosotros tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. O sea, no hay otra manera. Si queremos ser una iglesia bíblica, una iglesia conforme al corazón de Dios, es esencial que nos apeguemos a la Biblia. Amén. La vida cristiana debe ser un estilo de vida. Amén, un estilo de vida de acuerdo, nuevamente, no a los métodos, no las estrategias, sino que de acuerdo a las enseñanzas de ¿quién? A las enseñanzas de Cristo. A lifestyle according to the doctrine of our Lord Jesus Christ. Nosotros debemos seguir, todos somos llamados a seguir
el ejemplo de nuestro Señor. Amén. La Biblia nos dice que debemos de poner nuestra vista en las cosas de ¿dónde? De arriba, las cosas de Dios. So we should put our eyes on the things of God. Vivir para la gloria de Dios. Vivir una vida justa. Esa es la meta. Vivir una vida justa en un mundo de tinieblas. Living a righteous life in a world of darkness. Pero la realidad es de que nada de esto va a ser posible nada de esto va a ser posible a menos que cada uno de nosotros nos neguemos a nosotros mismos. Es esencial que toda persona que viene a los pies de Cristo tiene que negarse, tiene que tomar la cruz de Cristo. Amén. Tome su cruz, dice Jesús, y seguir al Maestro. The reality is that none of this will be possible unless all of us, we deny ourselves and we take up the cross of Jesus Christ. Lucas 9:23, un versículo muy conocido de todos nosotros. Jesús decía, si alguno, entonces es una invitación a todos, si alguno quiere venir en pos de mí. Y ahí está. Entonces esa es, dice, niéguese a sí mismo. Son tres cosas. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, dice, cada domingo, cada día. Tome su cruz, niéguese, tome su cruz y luego sígame. And Luke chapter 9 verse 23 says, and he said unto them, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross. It doesn't say his cross every Sunday. It says daily. And follow me. Entonces, este es un llamado específico a todo hombre, a toda mujer, a todo joven. Entonces, si alguno quiere ser su discípulo, entonces estas son las condiciones que debemos cumplir. Amén. Estas son las condiciones. So if anyone wants to follow him and be his disciple, these are the conditions. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Entonces la pregunta es, ¿qué significa negarse a sí mismo? Bueno, es un compromiso total. Amén. Tenemos que comprometernos totalmente. En el cristianismo no es de que, bueno, el 50% y el 50% para el mundo. No, aquí en la iglesia, en el cristianismo es 100%. Amén. Tenemos que entrarle de todo. Amén. Obediencia total. Amén. Un compromiso, escuche esto, inclusive hasta la muerte. ¿Cómo la ve? Esto está serio, ¿no? Nosotros en Estados Unidos no entendemos eso, pero los hermanos que viven en el Medio Oriente, ellos saben lo que es. Ellos saben lo que realmente es un compromiso total. Y sí, literalmente ellos van hasta la muerte. Están dispuestos a morir. Hace un mes les comuniqué lo que aconteció en África, en una aldea donde 70 hermanos, hombres, mujeres y niños fueron sacados de sus aldeas a las 3 de la mañana, 3, 4 de la mañana, y fueron llevados a un templo así como este, y allí fueron asesinados, brutalmente, hermanos. ¿Y por qué fueron asesinados? ¿Porque eran criminales? No, porque eran seguidores de Jesús. Entonces ellos entienden perfectamente. Amén. Personas que están escuchando esto, me estás diciendo de que si yo puedo, sí, te estoy diciendo eso porque Cristo lo dice. Que un compromiso aún hasta la muerte. Entonces cuando Jesús dice que de tomar la cruz cada día, los discípulos, ellos sabían lo que realmente significaba eso. Porque la cruz
la crucifixión no empezó con Jesús, hermanos. O sea, los imperios, el griego, romanos, los romanos, ellos copiaron de los griegos. Amén. Entonces, era algo común en el imperio romano, donde los más criminales eran llevados, la manera de ejecución era la cruz, ser crucificados. Entonces ellos sabían que no era cualquier cosa, hermanos. Entonces llevar una cruz siempre resultaría doloroso, tortura, humillación y, como mencioné, finalmente la muerte. Amén. Y la pregunta, ¿todavía ustedes quieren seguir a Jesús? ¿Todavía queremos seguir a Jesús? Amén. Bueno, pues aquí todos decimos amén, pero se va a llegar ese día cuando, alabados, y quiera Dios que todos nosotros estemos allí prestos y dispuestos, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el cristianismo bíblico y el cristiano es aquel que niega su propia vida, que se niega a los deseos pecaminosos, que se niega a seguir la corriente de este mundo y que vive para Cristo y su reino. To live for Christ and His kingdom, to deny yourself. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente que crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios quiera que en cada uno de nosotros el Dios del cielo despierte un profundo deseo en vivir el resto de nuestra vida para Cristo, para la gloria de Cristo. Amén. Porque la realidad que si empezara una persecución ahorita en estos días, posiblemente no estaríamos preparados, hermanos. Posiblemente tiraríamos la toalla. Amén. No, yo no soy cristiano, yo vengo de visita solamente. Amén. Tiraríamos la toalla. Por eso hay que afirmarnos cada día, hay que crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque este no es cualquier compromiso, hermanos. Esto no se trata de que aceptas a Cristo y todo va a ser de color de rosas. De que si aceptas a Cristo, todos tus problemas, ¿has escuchado eso? Que si tú aceptas a Cristo, todos tus problemas se van a terminar. Eso es mentira, hermanos. No, eso es pura mentira. Que tus problemas se van a terminar. No, van a empezar los problemas. Porque vamos a empezar una guerra del bien y del mal, del reino de las tinieblas, el reino de Dios. Hay una guerra que nos vamos a enfrentar con los enemigos, con nuestro adversario, nuestra propia carne y las cosas que el mundo nos ofrece. Amén. Entonces hay cristianos que no han entendido lo que realmente es seguir a Cristo. Es una decisión donde el que se sujeta a Cristo debe de saber que empieza una guerra. Amén. Empieza una guerra, un ataque allí. Dice en Mateo capítulo 11, verso 12, dice, desde los días de Juan el Bautista, dice Cristo, estas son palabras de Cristo, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice, el reino de los cielos, dice, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has suffered violence, and the violent men take it by force. Eso está bueno, hermanos. Se requiere valentía, hermanos. Se requiere una determinación. Se requiere un compromiso. Pero sabemos que el reino de Dios
nunca puede ser derrotado. Nunca, hermanos. Porque la iglesia de Cristo está edificada en Cristo. La iglesia del Señor, amén, está edificada en Cristo. Él es la roca. El reino de Dios continuará expandiéndose y creciendo. So the kingdom of God can never be defeated. The kingdom of God will continue to expand. Amén. Hombres y mujeres continuarán abrazando. Amén. Si hay personas, hay hermanos que se bautizan, se desaniman y tiran la toalla, habrá otros que realmente sí quieren seguir a Jesús. Habrá otros que sí querrán seguir a Jesús, que quieren vivir para el reino de Dios. Porque siempre en las iglesias tenemos hermanos que se bautizan y duran 2, 3 meses, muy animados, muy alegres, parece que están en avivamiento, pero viene la prueba y se desaniman. Amén. Viene a la iglesia y alguien no les saluda y dice, no, ¿para qué seguir al Señor? Ahí hay puros hipócritas. Y como dijo aquel, uno más no hace diferencia. Amén. Se requiere valentía, se requiere esfuerzo. Miremos aquí, continuemos aquí con el carácter de los hijos del reino. Y aquí el Señor, este es el carácter de los hijos del reino, cómo deben de vivir. Y aquí el Señor les dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Como alguien dijo, no echas de ver el 2x4 que está en tu ojo. Amén. Amén. Ahora, en primer lugar, Jesús no está hablando literalmente. Amén. Jesús está usando este lenguaje figurativo porque sabemos que la paja y una viga, pues, hay una gran diferencia. Amén. Entonces Jesús nos estaba diciendo literalmente. Está usando un lenguaje como en muchos pasajes, en el Antiguo y en otros encontramos ese tipo de lenguaje figurativo. Amén. Entonces Jesús está usando estos ejemplos para enseñarnos acerca de entrar en juicio con otros o de corregir las pequeñeces de otros. Amén, porque somos buenos para eso, ¿no? En primer lugar, todos nosotros los que estamos aquí tenemos faltas. No dije faldas, faltas. Tenemos nuestras faltas. Y tenemos muchas faltas. Muchos errores. Como siempre hemos dicho, si alguien aquí no tiene errores, no tiene faltas, no comete, entonces se equivocó de iglesia. Porque aquí todos nosotros, si nos examinan, si usted va y visita nuestro hogar, usted se va a dar cuenta que el hermano pastor tiene sus errores. Y no digan amén. Amén. Todos tenemos trapos sucios. Todos tenemos cosas que a veces nos avergüenzan. Amén. Todos ofendemos. Como dice Santiago, porque todos ofendemos muchas veces. Y Santiago está hablando con cristianos. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Y la pregunta es, ¿realmente nos hemos dado cuenta de la viga que está en nuestro propio ojo? Amén. Todos conocemos de David y Betsabé. Amén. Todo mundo conoce la historia de David y Betsabé cuando David mató a Urías Eteo. Y el profeta Natán tuvo que hacerle una visita a David. Amén, ¿se recuerdan? Y el profeta Natán le presenta allí un caso de 2 hombres, un hombre rico y un hombre pobre. Y se le dijo que el rico se había aprovechado del pobre tomando la única ovejita que tenía. ¿Y qué es lo que hizo David? David inmediatamente se apresuró
entró en juicio y él dijo, el rico debe de morir. Y me imagino que hasta se enfureció. Inmediatamente miró. Amén. Y no dándose cuenta que David, la viga que David tenía en su propio ojo. El gran pecado. No solamente adulterio, pero también homicidio. Graves pecados. Es decir, para mirar la paga de nuestro hermano y tratar de ayudar a sacársela, bueno, primeramente tenemos que mirar la nuestra. Como alguien dice, apuntas con un dedo y 3 para acá. Amén, 3 para acá. Pero claro, por un lado la Biblia sí nos invita a ayudar a hermanos que cometen faltas. Claro que sí, debemos ayudar a aquellos hermanos, porque en la congregación siempre hay gente débil. Nuestros hermanos que son recién convertidos, todos ellos están creciendo, están en el proceso de crecimiento, están madurando. Por lo tanto, nosotros debemos ayudarlos. Y no inmediatamente entrar en juicio ¿y qué no te bautizaste? ¿Qué no eres cristiano? ¿Y cómo me vienes así? No, hermanos, hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes con ellos. Hay que ayudarlos. Y claro, cuando cometen algo, hay que ayudarlos, hermanos. No tumbarlos, ayudarlos para que ellos restauren su vida con el Señor Jesucristo. Pero por otro lado, nosotros tenemos que examinar nuestras propias faltas, porque a veces nos queremos presentar muy bien, hermanos, delante de los hermanos. Pero Jesús, que conoce los corazones y todas las cosas, Él sabe lo que realmente somos. Because sometimes we want to pretend that we are doing very well. But Jesus, who knows our hearts and all things, He will tell us who we really are. Amén. Y nos avergonzaríamos si Jesús nos visitara esta noche. Nos avergonzaríamos, hermanos. ¿Se recuerdan de la iglesia en Apocalipsis? La iglesia en la Odisea. ¿Se recuerdan en Apocalipsis cuando el Señor habla a las 7 iglesias? Amén. Y le dice allí, en Apocalipsis 3:17, dice, porque tú dices. Entonces la iglesia estaba evaluándose a sí misma y estaba diciendo, haciendo una evaluación propia. Y así somos nosotros, hermanos. A veces pretendemos, hacemos una evaluación propia, nos justificamos, pues voy a la iglesia todos los domingos y ofrendo y ayudo a los pobres y esto y que lo otro y soy buen padre, buen esposo y como que nos sentimos bien. Amén. Y hacemos una evaluación y nos sentimos, y no soy como el vecino allí. No soy como el vecino, como mi pariente. Y mis padres antepasados no soy. Y tratamos de justificarnos. Pero miren lo que dice, porque tú dices. Entonces la iglesia, la Odisea se estaba evaluando, se estaba justificando. Dice, yo soy rico y me he enriquecido. Y no tengo nada de necesidad de ninguna cosa. Eso era una iglesia que se estaba justificando a sí misma. Amén. Tú dices que no le haces mal a nadie. Tú dices que eres inocente. Tú dices que eres un hombre santo allí en la vecindad. Amén. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que le dice a la iglesia? ¿Cuál es la respuesta? Ahí viene, hermanos. Y no sabes, porque Jesús conocía la iglesia, como conoce esta iglesia Templo Fuente de Vida. Amén. Dice, y no sabes que tú eres un desventurado. Imagínese usted. Un miserable. Eres pobre. Ellos decían, estamos ricos.
Mucho dinero está entrando en nuestra iglesia. Mira nuestro templo. Mira nuestros ministerios. Y tú te has enriquecido. Pero la realidad es que eres un pobre, eres un ciego y estás desnudo. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Y luego el versículo 42 dice: ¿o cómo puedes decir a tu hermano? Y miramos el versículo 42. Hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y posiblemente esta era una referencia a los escribas y los fariseos, porque ellos estaban tratando de sacar la paja de la gente. Amén. Pero ellos no se daban cuenta, ellos estaban ciegos espiritualmente. Así como la mayoría de nosotros estábamos antes que conocimos a Cristo. Pero Cristo nos quitó esa venda. Cristo nos quitó esa ceguera espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo me atrevo a decir que en algunas de las veces nosotros, la iglesia del Señor, somos culpables de tratar de sacar la paja que está, amén, de los pecadores, cuando en realidad a veces no nos damos cuenta de lo que nosotros estamos practicando. No digan amén, digan ouch. Amén. En Romanos capítulo 2, verso 1, Pablo a los romanos dice: por lo cual eres inexcusable, no tienes excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Entonces el apóstol está hablando con quién, con hermanos, con creyentes. No tienes, no, dice, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, ¿qué dice? Pues haces lo mismo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, la palabra aquí que Jesús usa aquí, la palabra hipócrita, es una palabra bastante fuerte. Amén. ¿Cómo se siente cuando alguien le dice, eres un hipócrita? Wow. Amén. Y a veces quizás no lo dicen, simplemente pues están enojados y de repente quizás la esposa o el esposo, eres un hipócrita. Man, eso está fuerte, ¿no? Eso es como un golpe aquí, pero en griego la palabra aquí es hypocrites, que significa un actor en la escena. Y mire lo que dice el diccionario Vine, expositivo de palabras del Nuevo Testamento. Dice: era costumbre entre los actores griegos y romanos hablar en grandes máscaras con dispositivos mecánicos para aumentar la potencia de la voz. De allí ese término vino a usarse para denotar a un engañador, un hipócrita. Y por eso el Señor usó esta palabra. Y saben ustedes que el Señor usó más de 15 veces refiriéndose a los fariseos. Más de 15 veces, hermanos. Refiriéndose a los fariseos, a los religiosos. Amén. Y yo puedo decir que hay muchas cosas, hermanos, si realmente analizamos bien la iglesia, hay muchas cosas que nosotros tenemos que arrepentirnos. A veces tenemos que arrepentirnos de discriminación, arrepentirnos de avaricia, arrepentirnos de idolatría. Porque no pensemos que idolatría es adorar un ídolo y que nos... No, idolatría hay mucho más. Podemos ser idólatras de un carro, del trabajo, a veces hasta de los hijos, y los hijos ahí, todo mis hijos. Amén. Y la ropa y carros, deportes, dinero. Amén. A veces somos idólatras nosotros. Arrepentirnos de injusticias y arrepentirnos, claro, de hipocresía.
Una de las preguntas que se hace especialmente en estos tiempos es ¿por qué muchos jóvenes están abandonando la fe cristiana? ¿Por qué muchos jóvenes hoy en día están abandonando? ¿Cuál es la causa? So one of the questions that is why are so many young people leaving the church these days? What is the reason? Y el grupo Barna, ellos hacen encuestas en las iglesias del cristianismo y han hecho muchas encuestas, estudios respecto a esta pregunta. So the Barna Group has conducted several studies regarding this question. Y ellos miran que las causas principales por las cuales los jóvenes abandonan la fe. Y hay muchas, pero solamente voy a mencionar 2, 3. Dice, muchos de ellos es que en las iglesias a veces no hay suficientes programas para la juventud, para retener a nuestros jóvenes. Y puede ser cierto. Amén. Puede ser cierto eso. Otras razones es que en algunas iglesias, y especialmente las iglesias más modernas, las mega iglesias, tienden en ofrecer más entretenimiento. Amén. Piensan que traer el entretenimiento a la iglesia, de esa manera van a retener a los jóvenes. Y han encontrado que eso no es cierto. Porque la realidad es que no los están preparando. La iglesia a veces no los estamos más bien preparando para que nuestros jóvenes enfrenten los problemas en la vida. Y algunos creen, no, si les traemos el entretenimiento aquí a la iglesia, los vamos a retener. Pero no es cierto eso. Amén. Otra razón es que a veces nosotros los padres fallamos. Fallamos que no los estamos, ¿qué? Instruyendo en los caminos de Dios. Porque pensamos de que es la responsabilidad de la iglesia de instruirlos en realidad es nuestra responsabilidad. Y sí, también es otra razón, ¿no? Por las cuales podemos mencionar, hay muchas razones por las cuales nuestros jóvenes se están saliendo del cristianismo. Pero me gustaría añadir otra que yo creo que también eso contribuye a la rebeldía de nuestros jóvenes. Y yo diría que a veces cuando nosotros vivimos la vida cristiana hipócritamente. Cuando nosotros los padres cristianos vivimos la vida cristiana en el hogar hipócritamente. No nos damos cuenta a veces lo que causa a nuestros jóvenes. Porque nuestros jóvenes, nuestros hijos, nos miran aquí a la iglesia y nos miran, pues, wow, gloria a Dios. Pero llegamos a la casa y no vivimos lo que hemos aprendido. Entonces yo me atrevo a decir que es otra algo que está contribuyendo. Y hemos escuchado muchos testimonios de jóvenes que se han salido de los caminos del Señor porque, es que mi padre, pues, no, pues en la iglesia era una cosa, pero en la casa, cuidado. Alabado sea el nombre del Señor. A veces nos conducimos de una manera totalmente diferente. Totalmente diferente. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Versículo 43 dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Amén. El árbol bueno produce buenos frutos. El árbol malo produce malos frutos. Ahora, es importante saber que en el reino de los cielos, en la iglesia, es importante saber que hay una combinación de bueno y de malo. Amén. It is important to know that in the kingdom of God, there is a combination of good and evil. Hay trigo y hay
cizaña. Hay sana doctrina y hay falsas doctrinas. There's sound doctrine, there's false doctrine. Amén. Hay ovejas y hay lobos, o hay ovejas y cabras. Amén. Es la realidad. O sea, dentro del reino, porque miren lo que Jesús dice, y serán, en Mateo 25:32, dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, dice, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Amén. Entonces, en el reino de los cielos, cuando Cristo regrese, no todos se van a ir con Cristo. Aún los que vienen a la iglesia. Amén. Aún los que vienen a una iglesia cada domingo. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Amén. Entonces, en el reino de los cielos hay una combinación. Amén. Hay una combinación. Charles Spurgeon dijo, llegará un día en que en lugar de pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Wow. Y yo diría que estamos en ese día, lo que este buen predicador profetizó. Estamos viviendo ese día, hermanos. Hay payasos, hermanos. Hay payasos en los púlpitos. Es la realidad. Y piensan que hacer un entretenimiento, y piensan que con eso van a atraer a la gente. Pero nunca les están predicando el verdadero evangelio. Solo los están entreteniendo. Amén. Entonces, en el tiempo que estamos nosotros viviendo, nosotros tenemos, la iglesia, tenemos que tener un buen conocimiento de la palabra de Dios para no ser engañados. Amén. Y aquí podemos hablar, wow, semanas enteras, hermanos, de lo que es la falsedad dentro del cristianismo. Podemos hablar mucho, mucho. Pero hay doctrinas falsas. Doctrinas falsas, ¿qué es lo que producen? Producen falsos hermanos. Amén. Doctrinas sanas, ¿qué producen? Verdaderos creyentes. La doctrina sana produce un verdadero creyente. So false doctrines produce false brothers. Sound doctrines produce true believers. Amén. Y nuevamente lo hemos dicho muchas veces, que no todos son verdaderos creyentes. No todos. Piensan que nomás levanta una mano, repite una oración, acepto a Cristo y ya eres parte del reino de Dios. Ven a la iglesia, ofrenda y ya crees que ya eres salvo. No. No seamos engañados, hermanos. Versículo 44 dice, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. So, el árbol de manzana produce, el árbol de naranja produce, amén. Ahora, el evangelista Mateo abunda un poquito más en estos versículos. Mateo, y más bien abunda más, pero nos dice quiénes son aquellos que producen malos frutos. Y miren Mateo capítulo 7, verso 15 al 17. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen unos de los espigos? El 17 dice, así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malo. Entonces la pregunta aquí, mirando el contexto
¿quiénes son los que producen malos frutos? Mirando el contexto, los falsos profetas. Amén. Porque dice, guardaos de los falsos profetas. Y dice, por sus frutos. ¿Quiénes son estos? Como que, como que les da miedo decir. Les da miedo decir, hermanos. Pero hay falsos profetas. Entonces, ¿cómo los identificamos? Por sus frutos. Así podemos identificar los falsos por sus frutos. Porque miren, los falsos profetas de hoy en día, ellos creen que los frutos que Cristo estaba mencionando aquí, los frutos eran milagros, sanidades, echar fuera demonios, manifestaciones. Ellos dicen, estos son los frutos. No. Esos no son los frutos. Amén. Estos son los frutos. Cristo estaba diciendo que conoceríamos los falsos profetas por medio de sus malos frutos. Los malos frutos de altivez, de codicia, de avaricia, de injusticia, de falta de compasión, falta de humildad, arrogancia, no tener amor, se enoja fácil. Esos son frutos de un falso, hermanos. No me miren así. No me miren así, pero es la realidad. Entonces, la otra pregunta ya hemos contestado es, ¿cómo debe ser el carácter de los hijos del reino de Dios? So the other question is, how should the character of the children of the kingdom of God be? Bueno, amar a nuestros enemigos. Amén. Hacer bien a aquellos que nos odian, hacer misericordia, perdonar a aquellos que nos ofenden, vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Amén. Entonces, estas características de los hijos del reino de los cielos están relacionadas a los frutos o al fruto que nosotros debemos producir. Y la única manera para producir un buen fruto es estar conectados al árbol bueno, quien es nuestro Señor Jesucristo. Miremos allí, hermanos, en San Juan rápidamente, Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, ¿quién es? Cristo. Y vosotros, es como si diciendo, yo soy el tronco, ustedes son las ramas. Para dar fruto, tienen que estar conectados al tronco. Alabado sea el nombre del Señor. Porque separados de mí, nada podéis hacer. No podemos producir el buen fruto sin Jesús. Amén, separados de Jesús. Entonces, ¿cuál es el fruto? Amor, gozo, paciencia, bondad, etcétera, etcétera. Y luego dice el versículo 45, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón. Nuestro corazón es como un tesoro. Amén. Nuestro corazón es como un tesoro. Our heart is like a treasure. El hombre bueno o el hombre justo tiene un corazón puro. Ahora, nosotros hemos sido regenerados, ¿por quién? Por Cristo. Hemos nacido de agua y de espíritu. El Espíritu de Dios habita en nosotros. La bondad de Dios está en nuestro corazón. Hemos sido iluminados. Por lo tanto, si Cristo, si su Espíritu, si hay fruto, entonces nuestros labios deben de expresar palabras de sabiduría, palabras que edifican,
palabras que animan, amén, palabras que tienen vida. Es importante que nosotros los padres a nuestros hijos siempre expresemos esas palabras. Creo que todos crecimos en un ambiente, en otro país donde a veces, desafortunadamente, nuestros mismos padres, tú no vas a hacer nada. Tú eres un esto, tú eres un esto otro. ¿Y cómo crecimos, hermanos? Muchos problemas, hermanos. ¿Por qué? Porque alguien nos metió esas palabras, todo negativo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso ahora no podemos hacer lo mismo que hicieron con nosotros. Debemos de animar a nuestros hijos. Debemos darles palabras que los animen a crecer, a madurar, a ser alguien, ser un buen ciudadano, ser un buen cristiano. Tengamos mucho cuidado con aquellos pequeñitos. No nos damos cuenta del daño psicológico, emocional, espiritual que causamos. Las palabras son bastante, llevan, wow. Amén. Salmos 37:30 dice: la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Ahora, el hombre malo o el corazón no arrepentido, su corazón está en tinieblas, entonces lo que va a salir de su boca van a ser que insultos. Amén. Por eso, regresando otra vez, por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? En las parejas, mucho cuidado. Cuando nos agarramos de insultando unos a otros, no. Hay que evitar todo eso. Somos creyentes, somos hijos de Dios y no podemos actuar como el mundo hace, de estar tirándonos, ofendiéndonos. No. Entonces sale del pecador insultos, ofensas, críticas, vulgaridades. Entonces su boca está revelando lo que está en su corazón. Se dice, un amigo pidió disculpas por la manera que se expresó, diciendo: en realidad no estaba en mí. Se disculpa con su amigo. En realidad no estaba en mí en decir esto. Y su amigo le contesta: tenía que haber estado en ti, o de lo contrario no podría haber salido de ti. A veces decimos: ay, se me pasó. Ay, no quise decir eso. O sea, examina tu corazón, ahí estaba. Ahí estaba en tu corazón. Hay que arrepentirnos, hermanos. Y terminamos aquí. Las buenas noticias. ¿A cuánto les gustan buenas noticias? Todo mundo. Que Cristo se especializa en cambiar los corazones. Convertir esos malos corazones, convertir en buenos corazones. Corazones que aman a Dios, corazones que aman al prójimo, corazones humildes, corazones que exaltan la grandeza de Dios, corazones que bendicen en vez de maldecir, corazones que aman en vez de odiar. El profeta Ezequiel dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ahí está la clave. Algo profético, algo que iba en el futuro, es la restauración, la regeneración. Y quitaré de vosotros vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Qué precioso, qué hermoso, hermanos. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Los mandamientos de la ley nunca pudieron transformar el corazón. Nada, hermanos. Lo que hacía era que endurecía más el corazón.
Es por eso que los fariseos tenían un corazón muy duro, un corazón terco. Y solo Cristo, por medio de su Espíritu, cuando hay un nuevo nacimiento, cuando el pecador, por más duro que sea, se arrepiente, reconoce que es pecador, reconoce que Cristo es el Salvador, su Espíritu viene y hace morada en él. De modo que si uno está en Cristo, por eso dice, nueva criatura es. De pie, por favor.